Buenos días, mi nombre es Brenda Edith Enrique Suárez de la carrera de Educación Básica con la materia de Diseño y Planificación Curricular. Esto nos vamos a enfocar directamente en el área de Ciencias Naturales, que fue mi área escogida. Dentro del área de Ciencias Naturales en el currículo abarcamos la unidad 2. Dentro de esta unidad 2 están las ideas temáticas. En 2.1, la introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, las reformas curriculares precedentes. Como resultados tenemos caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. 2.2. Referente del ajuste curricular, un currículo organizado por áreas de conocimiento, características y ajustes curriculares. Bueno, el 2.2 como resultado de aprendizaje tiene el analizar las características de los ajustes curriculares. 2.3. Dentro tenemos los elementos del currículo, principios para el desarrollo del currículo y orientaciones metodológicas. Dentro del 2.3 como resultado de aprendizaje tenemos reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. 2.4. Los refuerzos académicos y acción tutorial y carga horaria. Dentro del 2.4 tenemos como resultado comprender la importancia del refuerzo académico. Como introducción curricular tenemos que es la expresión de un proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones. Las funciones del currículo son informar al docente sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientación sobre cómo conseguir estas intenciones educativas. Como segundo punto tenemos lo que son las consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. Dentro de estas consideraciones tenemos varios artículos de que recatar, como los artículos de la Constitución de la República en el 2008. En el artículo 26 estipula que la educación es un derecho de la persona a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En su artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. También tenemos algunos artículos de unas leyes de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, como el artículo 2 que nos garantiza el derecho de la persona a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, que incluyan evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción de educando como el centro de un proceso educativo con una flexibilidad y propiedad del contenido, proceso y metodología que se adapte a las necesidades y realidades fundamentales
como promoviendo condiciones adecuadas al respeto, tolerancia y afecto que generen un clima escolar propio en un aprendizaje, en un proceso de aprendizaje. En este contexto también tenemos el artículo 19 de la misma ley. Se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas, fiscomisionales, en diversos niveles, en inicial, básico y bachillerato. Considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo está complementado de acuerdo a las especialidades culturales y peculiaridades propias de una región, provincia, cantón o comunidad. Dentro de este está el Sistema Nacional del Ecuador. Tenemos también como el artículo 22 que nos dice que establece como competencias de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y estándares de calidad de la provisión educativa. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad en coordinación con otras instancias definidas en esta ley. Como tercer punto tenemos las reformas curriculares precedentes. Existen 2 currículos en educación básica y bachillerato general unificado, que sirve como punto de partida para las diferentes actualizaciones que se presentan. La primera reforma del currículo de la educación general básica que nos referimos tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta promocionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de prioridades transversales del currículo. Dentro de esta tenemos las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año. Sin embargo, esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, este currículo, esta reforma carecía de criterios e indicadores de evaluaciones. Por este motivo hubo otra reforma o una actualización y el fortalecimiento del currículo de la educación general básica que dio lugar a una propuesta que dio vigor en el 2009 mediante el acuerdo ministerial en 0611-09. En este caso, el área de educación física fue una como adaptación. La nueva propuesta entraría en vigor en el 2012, mientras que la educación cultural y artística queda y se mantendría, pero dentro del área de cultura estética en 1997. Para el desarrollo de este documento se partió principios de pedagogía crítica, considerando que el estudiante debería de convertirse en el principal protagonista en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos también los referentes del ajuste curricular dentro del currículo, ¿quién lo elabora? El docente. Se adapta a sus necesidades. El currículo tiene que ser abierto, cerrado y flexible. Dentro de estos referentes tenemos la revisión del perfil de salida del bachiller y sus fines educativos.
Tenemos el perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. Este perfil de salida define a partir de 3 valores fundamentales como justicia, innovación y solidaridad. El estudiante, a medida que va adquiriendo en su tránsito la educación obligatoria, tiene que adquirir estos valores fundamentales del cómo ser justo, cómo el estudiante bachillerato puede ser justo, actuando con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todos nuestros actos. ¿Cómo puede ser el bachiller ser innovador? Porque ellos toman la iniciativa creativa, actúan con pasión, mente abierta, una visión de futuro. Asimismo tienen un liderazgo auténtico. Se procede también con proactividad, responsabilidad en las tomas de decisiones y enfrentan riesgos en un emprendimiento con cómo lo llevan, cómo pueden ser solidarios. Son solidarios con la responsabilidad social que se tiene que tener con interactuar con grupos heterogéneos, tener la empatía y tolerancia. De esta manera, el estudiante va adquiriendo estos valores. El perfil de egreso del bachillerato ecuatoriano. El bachillerato ecuatoriano enmarca 3 valores fundamentales: justicia, solidaridad, innovación, los cuales deben ser llevados y ejecutados mediante una organización estructurada. Todos los miembros que conforman el sistema educativo nacional deben de ser partícipes. El perfil establecido en los currículos de la educación obligatoria. El perfil de egreso se conoce como la salida del bachiller ecuatoriano, es decir, la culminación de sus estudios primarios y secundarios, lo que permitirá el acceso a la educación superior y universidad. Todo el proyecto educativo del estudiante debe de estar formado en justicia, solidaridad e innovación. Como siguiente punto tenemos un currículo organizado por áreas de conocimiento. El currículo está organizado en 8 áreas y sus respectivas asignaturas. Los aprendizajes que se hagan en ella lleva a alcanzar el perfil de salida de la educación general básica como el bachillerato general unificado. Dentro de las áreas del conocimiento tenemos lo que es lengua y literatura, lengua extranjera, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física y educación cultural y artística, y lo que son la interdisciplinariedad. En lo que es las asignaturas en la educación general básica tenemos lo que es lengua y literatura. En el área de conocimiento de lengua y extranjera se va a dar en lo que es la educación básica general, inglés. Matemática sigue como matemática. Ciencias naturales sigue como ciencias naturales. Ciencias sociales va a cambiar porque va a ser estudios sociales. Educación física continúa siendo educación física. Educación cultural estética, lo mismo. En las asignaturas de bachillerato general unificado cambia. En lo que es lenguaje y literatura, sigue siendo lenguaje y literatura. En lo que es inglés, sigue siendo inglés. Lo que es matemática, sigue siendo matemática. Pero hay un cambio en lo que es ciencias naturales, que se da en la educación general básica. No se va a dar
las mismas asignaturas que el Bachillerato General Unificado. Dentro de ciencias naturales entran lo que es química, biología, física, historia y... No, química, biología y física. Dentro de estudios sociales entra historia, filosofía, educación para la ciudadanía. Educación física continúa siendo educación física en el bachillerato. En lo que es educación cultural y artística también sigue en el bachillerato. Solo que en lo que es en la interdisciplinariedad entra en el bachillerato un emprendimiento y gestión. Tenemos características del ajuste curricular. Cada área se estructura en subniveles organizados, los aprendizajes en bloques curriculares que corresponden a un criterio epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcar en el primer año de educación general básica hasta el último, que es el bachillerato general unificado, construyéndose en una división longitudinal del área. Los aprendizajes contenidos de cada uno de los bloques curriculares y de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria se ordena en torno a los objetivos de cada subnivel. Marca la secuencia para el logro de los objetivos generales del área. Al culminar el nivel bachillerato, estos objetivos están expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y en el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo. Esta organización permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular, responden a las necesidades de los estudiantes, a los que permiten adaptarse de menor manera según el ritmo de aprendizaje que tengan. Tenemos también los elementos del currículo. Para alcanzar el perfil de salida de la educación obligatoria y el perfil del bachillerato ecuatoriano, los currículos ordenan, organizan, se relacionan y concretan dichos elementos curriculares para cada una de las áreas de la siguiente estructura. Tenemos como objetivos, que son los referentes de los logros de que el alumno debe alcanzar, las competencias, capacidades para aplicar de forma integrada contenido y resolver problemas, contenidos, conocimiento y habilidades y destrezas para objetivos y competencias, criterios de evaluación. Estas definen lo que se quiere valorar, los resultados del aprendizaje graduales, los estándares del aprendizaje, lo que el alumno debe de saber y saber hacer en cada asignatura. Principios para el desarrollo del currículo. Estas los subdividimos en dos partes, lo que son destrezas con criterios. Dentro de destrezas y criterios se entra en lo que es el conocimiento, habilidades y valores. Las actividades, situaciones, operaciones mentales, esquemas de conocimiento, contexto diverso. Dentro de la destreza con criterio y las actividades se hace un aprendizaje cooperativo.
Orientaciones metodológicas. Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, la actividad y participación que favorezca el pensamiento racional y crítico del trabajo individual, cooperativo del alumnado. Los estudiantes deben de ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc. Refuerzos académicos y acción tutorial. En el artículo 208 de la LOIE le corresponde diseñar, implementar planes de refuerzo y acción tutorial, que comprende las clases de refuerzos lideradas por el docente, que enseña la asignatura, u otro docente que enseñe la misma asignatura. B. Tutorías individuales con el docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente. C. Las tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. D. El cronograma de estudio que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de sus familiares. Entonces tenemos cuatro refuerzos. Son las clases de refuerzos lideradas, las tutorías individuales, las tutorías con el psicólogo y un cronograma de estudio que el estudiante debe cumplir. Esto se debe estar en la PEI y cada año se deben actualizar según necesidades y características de los estudiantes. El propósito del área de ciencias naturales es que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento distintivas del quehacer científico y una comprensión del mundo natural y tecnológico, basado en los conocimientos proporcionados por las ciencias naturales, desde la perspectiva de la integración cultural y política de una sociedad democrática, en que la resolución de problemas personales, sociales y medioambientales es cada vez más compleja y demandante del recurso del saber. En particularmente clara la necesidad de una formación científica básica de toda la ciudadanía. El propósito de la enseñanza de las ciencias en una perspectiva de alfabetización científica es lograr que todos los alumnos y alumnas desarrollen la capacidad de utilizar el conocimiento científico basado en ¿qué? En evidencia, en orden a atender y participar de las decisiones sobre el mundo natural y los cambios provocados por la actividad humana. La alfabetización científica básica se considera necesaria en los siguientes pasos. En primer lugar, el valor formativo intrínseco de entusiasmos, el asombroso y la satisfacción personal que puede prevenir en entender y aprender acerca de la naturaleza de los seres vivos y la diversidad de aplicaciones tecnológicas que nos sirven en una vida diaria cotidiana. Como segundo lugar es el valor formativo intrínseco de las formas de pensamientos típicas, búsqueda científica y porque aquellas en crecimiento demandante del contextos personales, del trabajo y sociopolíticos de las vidas contemporáneas.
Dentro de esto tenemos los criterios que nos sirven para lograr ambos objetivos. La lógica y el ordenamiento global de la secundaria curricular en el sector parte de lo más concreto y cercano a la experiencia vital de los estudiantes, con una aproximación inminentemente fenomenológica para luego ir adelantándose a través de las teorías y conceptos y abstracciones a los fenómenos no directamente observables y a procesos complejos. El objetivo de la asignatura de Ciencias Naturales para el subnivel medio de educación básica tenemos el observar, el explorar, planificar, predecir, indagar, investigar, experimentar, medir, registrar, analizar, comunicar e inferir. Estos son los objetivos de la asignatura de Ciencias Naturales. La matriz de destreza con criterio y desempeño de la asignatura de Ciencias Naturales para el subnivel medio de educación básica tenemos como bloque curricular del 1 al 5. El bloque 1 consta los seres vivos y sus ambientes. El bloque 2, el cuerpo humano y salud. El bloque 3, materia y energía. El bloque 4, la Tierra y su universo. Y como último bloque tenemos el bloque 5, ciencia en acción. Bloques curriculares del área de ciencias naturales. Dentro de los bloques encontramos criterios de organización y secuenciación de los contenidos. La concepción curricular como proceso Sacristán 2010 orientó la construcción del currículo de las asignaturas de las áreas de ciencias naturales. Desde este punto de vista se procedió a formular los objetivos generales, pues en ellos se encuentra la justificación, la descripción en términos de habilidades de aprendizaje que se deben alcanzar los estudiantes al término del bachillerato. Al respecto, la vía del acceso de las interacciones educativas están dadas a partir de los resultados esperados en los contenidos expresados en el mapa que relaciona, agrupa los conocimientos básicos y seleccionados y organizados de acuerdo a una secuencia. Las ideas de la ciencia son las que han de permitir que los estudiantes comprender lo que observan en el mundo natural y social, tomar decisiones como ciudadanos informados y responsables de su propia vida y de los demás. La selección y la secuenciación de las destrezas como criterio de desempeño están alineadas de acuerdo a los aprendizajes básicos de cada una de las asignaturas que conforman el área, a las habilidades de diferente nivel de complejidad que se aspira a promover en los estudiantes. Por lo tanto, las destrezas y criterios de desempeño se refieren al saber hacer, el conjunto de habilidades cognitivas y comunicación, de investigación, actitudinales y metacognitivas. ¡Bienvenidos! Hoy aprenderemos cómo se mueven los animales. ¿Se podrán mover sin el esqueleto? ¿Qué haces, Santiago? No te rías, pero estoy mirando insectos. Estuve leyendo algo de la escuela y ahora tengo algunas dudas. La duda me surgió mirando una lombriz. La maestra nos dijo que gracias al esqueleto y los músculos nosotros podemos movernos. Pero la lombriz no tiene esqueleto y sin embargo se mueve. Creo que no oíste nada de lo que dijo la maestra. ¿Qué es eso, maestra? Es un esqueleto humano. El esqueleto es la parte dura de nuestro cuerpo. El esqueleto nos sirve de protección y de punto de apoyo para que nuestros músculos, al hacer fuerza, puedan mover el cuerpo. ¿Pero los esqueletos son todos iguales? ¿Y en qué se diferencian? Algunos están por dentro y otros por fuera. El esqueleto interno o endoesqueleto es propio de los vertebrados como nosotros.
Están formados por huesos internos. ¿Y el otro tipo cuál es? El otro tipo de esqueleto duro es el exoesqueleto. Se llama así porque la parte dura se ubica por fuera del cuerpo del animal. No puedo imaginarme un animal así. Los insectos, por ejemplo, poseen un esqueleto duro que rodea a su cuerpo. Esto es un ejemplo de exoesqueleto. ¿Y cómo es que gracias al esqueleto podemos movernos? Para entender esto es importante saber que el esqueleto tiene partes que se articulan entre sí, y entre esas partes hay músculos que nos dan la fuerza necesaria para que nos podamos mover. Todos los animales se mueven así. Algunos, como la lombriz de tierra, no poseen estructuras duras como los huesos o las cutículas, y sus movimientos son diferentes. Pero no entiendo, ¿cómo pueden moverse entonces? Ellas pueden moverse gracias a sus músculos, al agua que tienen en su interior y a unas pequeñas púas llamadas quetas o sedas que les sirven para anclarse al suelo. Ahora entiendo bien cómo hacen las lombrices para moverse. Imagina que tienes una manguera cerrada en sus extremos, con agua adentro. Si aprietas un extremo de la manguera, el agua irá al otro extremo, haciendo que esa parte se ensanche. Ah, claro. Entonces las quetas que están en la parte de adelante se anclan a la tierra que tienen alrededor, y al retraer la parte de atrás de su cuerpo, la lombriz avanza. Exacto. Ahora busquemos una lombriz para observar. Como fundamento epistemológicos y pedagógico dentro de estas áreas, los principios y métodos y enfoques se direccionan al proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencias naturales. Se fundamenta en las perspectivas en los siguientes autores. Tenemos a Bunge en 1958, quien sostiene que el conocimiento científico es fáctico, analítico, especializado, claro y preciso. En Bronowski, en 1979, quien habla de la ciencia como una ética social que afirma contribuye una forma de conocimiento eminentemente humana. Kuhn, en 1962, nos dice que quien atribuye importancia a los factores sociológicos en la producción del conocimiento científico, considerando que los paradigmas pueden ser susceptibles en cambio y refutando la visión acumulativa y gradual de la ciencia. Lakatos en 1976
quien define el progreso de la ciencia en función de los programas de investigación. Popper, en 1989, quien adopta una epistemología evolutiva y toma la biología como objeto de investigación filosófica. Morin, en 2007, quien considera que todos los conocimientos contribuyen al mismo tiempo una construcción y reconstrucción a partir de los señales, signos y símbolos. Nussbaum, en 1989, quien engloba bajo el término constructivista todos los modelos recientes de dinámica científica se consideran conocimientos. No se pueden confirmar ni aprobar, sino que se constituyen en función de criterios de elaboración y contrastación. Desde lo disciplinar, las ciencias naturales se desarrollan en lo marco de la evolución y el conocimiento científico y se relacionan con las necesidades y demandas contemporáneas. La cultura científica por parte de la ciencia permite alcanzar estándares de innovación mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y científicas y parten de una exploración de hechos y fenómenos, motivando y promoviendo en los estudiantes el análisis de problemas y la formulación de hipótesis que habrán de probar mediante el diseño y conducción de investigación. En cuanto a los fundamentos pedagógicos, desde el enfoque constructivista, crítico y reflexivo, la enseñanza de las ciencias naturales persigue el aprendizaje significativo y la construcción de conceptos nuevos a partir de los conocimientos y experiencia. La personalización del aprendizaje del área de ciencias naturales está relacionada con el conocimiento y fortalezas y habilidades de cada estudiante.